Y en este día jueves, donde ya está Analisa con nosotros, para ayudarnos a interpretar justamente muchas cosas, que después nos quedamos pensando. Pero en este mes, que es el mes de octubre, mes rosa, Analisa ha decidido temas que tengan que ver justamente con la concientización. Así que cáncer no es una mala palabra, es el título que he elegido para el día de hoy para hablar sobre este tema. Buen día, Analisa, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Marité, Carlitos, audiencia. ¿Todo bien? Todo bien aquí en la vorágine diaria e intentando, como siempre tengo que hablar del clima, descifrar el día de hoy. Vos podés creer que yo cuando escuchaba llover hoy temprano digo, ¿qué pasó, no? Nunca iba a esperar que lloviera. Yo dije así, cham, ¿no? Claro, y abro los ojitos que tengo. Sí. Audiencia. Digo, que no llueva el sábado, por favor, porque claro, hoy da 26 grados, pero está nublado, Sí, lloviznó, sí. y digo, ¿qué pasará? Claro. El sábado. Esperemos que no, esperemos que nos acompañe el clima para el día sábado. Bueno, cáncer no es una mala palabra, hemos estado hablando de este tema y bueno, y es bueno que nos concienticemos sobre esto, ¿no? Sí, por supuesto, ayer debo decir que no pude escuchar el vivo, escuché el grabado del testimonio de la vecina Susana Martínez. Sí. Justo me había sentado a pensar mientras escuchaba, mejor dicho, el programa grabado y me había sentado a armar un poco el tema. Siempre trato de estructurar un tema, ¿no? Para no venir a hablar por hablar o desordenadamente, ¿no? Entonces, la vecina, ¿no? Susana hablaba de tengo cáncer, de los miedos que aparecía, ¿no? De alrededor de quizás de su entorno. Y hablaba, ¿no? Esto de que nombraba mucho la palabra prohibida, ¿no? Muchas veces la gente dice, tiene eso y hace gestos, le agarró el bichito, ¿no? Cosas raras, ¿no? Sí. Que nombres que le pone para no mencionar por su nombre. Sí, ¿no? Justamente por el estigma y los prejuicios que hay alrededor de la palabra cáncer, ¿no? Y una forma de concientizar, ya sea el cáncer de mama o cualquier tipo de cáncer, porque la realidad es que hay muchos tipos de cáncer. Entonces, una manera de concientizar, de que se vea, de que tome notoriedad, es poniéndole el nombre, ¿no? Exactamente. Poder decir cáncer. Perderle el miedo. Exacto, ¿no? Por eso justamente el título decía, cáncer no es una mala palabra, ¿sí? Perderle el miedo, por supuesto, no digamos que es fácil porque no lo es, ¿no? Un poco en el encuentro anterior hablamos del impacto que genera en el paciente, en el entorno, de cómo acompañar, de cómo muchas veces por cuestiones más personales se nos dificulta pedir ayuda o aceptar la ayuda del otro. Entonces, empezar por nombrar lo que es. ¿Sí? Esto siempre respetando también los tiempos del paciente y los tiempos del entorno. Pero qué importante que es poder hablar. De hecho, ella decía, Susana decía que su nieto veía el lazo y le dijo, esto yo sé. ¿Por qué lo pones? Claro. ¿Por qué pones el lazo? Le decía. Porque seguramente en casa de eso se habla. Claro que sí. Y es una forma de educar. Entonces, educarnos nos permite a nosotros prevenir, ¿no? Totalmente. Y la prevención es actuar antes de que pase. Sí. Y en su caso, ¿no? Testimonial decía, yo siempre me hice todos los controles y en el control del siguiente año apareció. Sí. ¿No? Y cuanto antes se diagnostique, ¿no? Mejor. Por otro lado, también, ¿no? En términos de la enfermedad como tal, entender que hay muchos tipos de cáncer, el cáncer de mama es uno de ellos, y a su vez es una clasificación, claramente médica no soy, es una clasificación muy amplia, por lo que cada organismo es diferente, cada tratamiento es diferente. Muchas veces le tengo miedo por el desconocimiento, a veces el que quiere o el que conoce o el que se enteró del diagnóstico de su ser querido, de un vecino, de un primo, se manda por ahí ciertas macanas y dice, no, es que a mi primo le pasó y murió. No, es que el tío de mi abuelo, del sobrino le pasó tal. Y uno, estando vulnerable, ¿no? Totalmente. Emocionalmente, con miedo, con desconocimiento, se deja llevar, ¿no? O a veces nos ponemos a googlear, a investigar en internet. Cosas que no deberían hacerse. No, entonces es muy importante que el médico informe como corresponde, digamos, como le correspondería por su profesión, y no dejarnos llevar y entender que muchas veces ciertos comentarios son impertinentes y que lejos de ayudar generan que la persona tome distancia y sienta mucho más miedo, porque la incertidumbre aparece. ¿Me pasará lo mismo a mí?
Por eso decimos, ¿no? Cáncer no es mala palabra, no tenerle miedo a la palabra cáncer, ¿no? También entender que hoy en día, médicamente hablando, existen muchos avances, ¿no? Médicos justamente, que hacen que haya una mayor proyección e investigación sobre cada tipo de cáncer que exista. Y si bien hablamos en este mes del cáncer de mama, insisto, hablar de todos los diferentes tipos de cáncer, pero no necesariamente del cáncer, sino de cualquier otro tipo de enfermedad. Claro. Ponerle el nombre y el apellido. Sí, eso claro. nos permite traer como cierta claridad, ¿no? Buscar la información a través de los médicos, ¿no? Asesorarnos, informarnos. Esto nos permite también perderle el miedo a la palabra, ¿no? Totalmente. Y buscando, decía, que viene de el griego karkinos, que significa cangrejo. Sí. ¿No? Cómo va surgiendo, en qué contexto aparece, ¿no? Y decía, el cangrejo justamente por la forma irregular, ¿no? Ajá. Sí, siempre tiene un contorno o una parte irregular. Sí. Particularmente, no pretendo ser autorreferencial, pero justo coincide en que yo soy paciente oncológica, es que cuando a mí me diagnostican, me decían, me llama la atención porque tiene una parte que es irregular, ¿no? Como un poco, no sé cómo se le dice al cangrejo las patitas, sí, ¿no? Sí. Que nos ayude. La veterinaria sí sabe, que nos avise. No sé cómo las se le dice. Pinzas, las tenazas. Tenacitas, sí, algo de eso. ¿No? Sí. Y también dice por la capacidad de agarrarse, Claro. ¿no? Con las pinzas como me agarro fuerte, sí. y pasa mucho, ¿no? Con el tumor, ¿no? Con lo que se detecta, que se agarra del cuerpo. Claro. Y muchas veces se expande, ¿no? Exacto. Pero en principio parece, ¿no? Que viene de esta palabra griega, significa cangrejo por las partes irregulares y porque se extiende y se sostiene. Claro. Por eso es tan importante los estudios, por eso es tan importante seguramente biopsiar, ¿no? La vecina nos comentaba que en su caso ella hizo radioterapia y cirugía. Hay otros casos que hay que hacer radioterapia, hay que hacer quimioterapia, hay que hacer otros tipos de tratamientos. Sí. Entonces, no todos los pacientes con cáncer, en este caso de mama, se quedan sin cabello, ¿no? No siempre se visualiza del mismo modo y al mismo tiempo cada organismo es muy diferente. Totalmente. Entonces, de eso hablaba ella también. Bueno, ¿no? Yo recuerdo que en la primer quimio no me levanté de la cama. Claro. Eran náuseas, eran vómitos, era un malestar general, el olfato súper sensible, el olor natural de la vida me molestaba. Entonces, y hay otras personas que hacen la quimio y después se van a trabajar. Claro. Aunque en general no se sugiere. Claro, ¿no? claro. Y después las demás quimios no me afectaron del mismo modo. Por eso digo, cada organismo es diferente. Y eso permite, como decía, desmitificando el cáncer, desmitificar el cáncer nos permite entender que no es una mala palabra. Como decía, es una enfermedad que es tratable, que hay diferentes tipos de cánceres como también diferentes tipos de tratamiento, que la detección temprana siempre puede mejorar el resultado o traer una mejor perspectiva sobre la evolución y tratamiento y recuperación de la persona, y que hay una investigación que es continua, ¿no? Entonces es importante desmitificar, es decir, sacar todos esos mitos que existen alrededor de la palabra cáncer, ¿no? Como decía al inicio, poder ponerlo en palabras trae claridad. Y me permite, ¿por qué no hablar con el otro? Porque muchas veces el otro no sabe cómo acercarse, porque no sabe cómo nombrar lo que me está pasando. Claro. Es tanto ese temor a nombrarlo, es tanto eso que decís, ¿no? Que sea estigmatizado, por decir la palabra, entonces que no se atreve, el que está al lado no se atreve a mencionarlo, ¿no? Por supuesto, por eso decía que importante desmitificar, que importante es entender que no es una mala palabra, que no trae mala suerte, no es que si lo digo me va a dar. Claro, por supuesto, me voy a contagiar. Otras contagian. Claro, como dice otras creencias, dice que están muy ligados a la muerte, ¿no? Cáncer, me voy a morir, o cáncer es igual a muerte. No, pero tiene que ver con todo lo que decía justamente, en qué periodo fuiste, en qué periodo los médicos podían hacer algo, cuánto tiempo había pasado. Por eso hay que ir periódicamente al médico, hay que hacer los estudios, hay que hacer los análisis. Cuando hablamos de cáncer de mama, la mujer se tiene que priorizar, y si ve que no se siente bien por distintos motivos, acercarse al médico, porque como bien lo decías,
la medicina ha avanzado muchísimo. Exactamente, quizás yo me dejo llevar por la palabra cáncer como una mala palabra, como hay algo que no se debe pronunciar, porque le pasó a un tío mío, a mi mamá, a mi prima hace 20, 30, 40 años, y claramente la ciencia de 50 años para acá avanzó. Muchísimo. No solo la ciencia médicamente hablando, sino también el aporte y el acompañamiento de los psicooncólogos. Totalmente. ¿no? La información permite siempre traer claridad en cómo el otro puede, quiere y se siente cómodo también para acompañar o decidir cómo ser acompañado. Totalmente. Entonces, qué importante es de ir derribando esos mitos y esos prejuicios que lejos de acercarnos, que lejos de vincularnos, que lejos de educarnos, nos alejan, ¿no? Y la desinformación justamente hace que aparezcan estas creencias, estos mitos, estas etiquetas, ¿no? Estos estigmas, de eso no se habla. Claro. Por ahí nos miramos, nos codeamos y vemos al vecino, a una vecina con un pañuelo, tendrá cáncer, uy, pobrecita. Claro, no, en absoluto. Nadie es digno de lástima, en todo caso es compasión, ¿no? Abrazar con amor, cariño, acompañar o brindar una palabra de aliento, una sonrisa o una conversación diaria, ¿no? No es una cuestión de lástima, sino de ser compasivos y empáticos con el otro, ¿no? Ya es suficiente, insisto, cada organismo, cada cuerpo, cada pensamiento, cada sentimiento es muy diferente uno a otro, y quizás a algunos les afecta mucho, en este caso, quedarse sin cabellos, a otros no tanto. Por tanto, la mirada del otro quizás a mí no me incomoda, pero al otro sí. Y acá no estamos diciendo no mires, pero sí, si mirás, hacelo desde un lugar empático, entendiendo que la otra persona está procesando un diagnóstico. Además que nadie está exento, siempre decimos absolutamente, insistimos, las estadísticas dicen que 8 de cada 10 mujeres tienen y van a tener cáncer de mama. Entonces, qué importante es prevenir, ¿no? Y pensar que la palabra cáncer o el cáncer como enfermedad no es sinónimo necesariamente de muerte, no es sinónimo necesariamente de sufrimiento, la voy a pasar muy mal, no quiero que nadie se entere, no quiero que nadie me vea así, como hablamos en el encuentro anterior, ¿no? Que si bien es válido, empezar a pensarlo desde un lugar más esperanzador, ¿no? Un poco como dijo Susana, ella decía, para mí el médico es palabra santa. Sí, dijo eso. ¿No? Esto de, claramente se respeta su opinión, ¿no? Es su sentir, pero esto de, y como aportaba vos, Marité, en la conversación, sentirme cómodo con mi médico. Claro, exacto. Sentirme cómodo. Ella confiaba totalmente. Sentirme contenida, ¿no? Sentirme que le puedo contar lo que me pasa o cómo siguen los pasos en el tratamiento, estar informada, pero sobre todo sentirme cómoda. Totalmente. Porque esa es una parte también que aporta a mi bienestar emocional. Sentirme cómoda con el médico que lleva mi problemática de salud. Claro. ¿No? Y la salud mental es muy importante, porque si nos estamos llenando de cosas malas o de pensamientos negativos cuando vamos, por más que el médico quiera hacerlo a su parte, nosotros no ayudamos nada. Sí, imaginemos, por ejemplo, una casa, esto como una crítica a la vida cotidiana, no para criticar una familia, porque familias perfectas no existen, pero imaginemos una persona que le acaban de diagnosticar cáncer de mama y toda la familia se maneja bajo prejuicios, estigma o creencias, y en donde nadie habla, todos saben que están enfermas, están acá, están allá, miran, charlan en privado, pero no con la persona, hacen como que no está pasando nada, es lo peor que se puede llegar a hacer. Claro, totalmente, ¿no? totalmente. Hacer que no pasa, cuando está pasando, y la persona se termina desbordando emocionalmente porque no se siente contenida en su propio espacio. Por eso el consejo también es de aquellos pacientes que están pasando por una situación, no solamente de cáncer de mama, sino de todo tipo de cáncer, es acercarse a médicos que te van a tratar tu salud mental. Psicólogos, que son los psicólogas, por supuesto, que son las que te van a ayudar en ese camino, ¿no? Sin dudas, pensemos también en los efectos negativos, ¿no? De este estigma, como la ansiedad, el estrés, la evitación del diagnóstico y el tratamiento. No quiero que nadie se entere. ¿Qué van a decir si se enteran? No quiero que nadie me vea, ¿no? El estrés que genera la evitación, ¿no? A veces la negación, sabemos que es parte del diagnóstico, ya es tremendo. Entonces muchas veces evito llegar al médico. No, yo sé que algo me pasa. O a mi mamá le pasó, o a mi tía le pasó, yo algo tengo y evito ir al médico. No, también esto no digo de enjuiciar al otro, sino entender también su contexto, por algo lo está haciendo, son sus formas de afrontar
Totalmente. No todos tenemos formas de afrontar del mismo modo ni de maneras absolutamente saludables. Entonces uno afronta como puede, como le sale, como le han enseñado. Claro. Entonces este estigma que hay alrededor de la palabra cáncer trae efectos muy negativos: ansiedad, estrés, la evitación del diagnóstico, la evitación del tratamiento, Sí. el aislamiento social, el tema anterior, ¿no? Me aíslo, no quiero que nadie se entere. Claro. Entonces es importante hablar, ¿sí? Que nos educa, hablar con nombre y apellido. Tengo cáncer. Claro. ¿No? Y vamos a seguramente acordar que hay otras enfermedades, porque esta es una enfermedad más, porque hay otras enfermedades de las cuales también hay estadísticas y a veces son silenciosas. Una de ellas es la diabetes, por ejemplo. Y no vamos al médico y no sabemos. Muchas personas, hay un porcentaje muy importante que podemos tener diabetes y no lo sabemos, hasta que Sí, se declara totalmente. Claro, lo mismo con la hipertensión. La hipertensión, otro de los temas, ¿no? Sí. Exactamente. O sea que el cáncer forma parte de esto, Sí. de todas las enfermedades. Es Sí. una enfermedad más. Sí, ¿no? estamos encuadrados en el mes de la concientización, por eso es que hacemos, somos específicos sobre este tema. Sí, totalmente. También como parte de la Asociación Civil Lima Vestite de Rosa. Sí. Por eso hacemos especial énfasis, pero siempre también yo aclaro que es importante tomarlo en la generalidad de cualquier tipo de enfermedad. Totalmente. Cómo transitar los diagnósticos, cómo acompañar, si me dejo acompañar. Y en este caso, sobre este tema, cáncer no es una mala palabra, desde qué lugar yo nombro esa enfermedad. Claro. Si bien es más natural o aceptable socialmente decir diabetes, no Sí. lo es así con la palabra cáncer. Es verdad. Entonces es importante porque nos educa y nos ayuda a prevenir. Gracias, Analisa, porque también, bueno, hemos estado en reuniones en Renacer, por ejemplo, y ellas mencionaban de esta manera, lo que está diciendo Analisa hoy lo estaban diciendo todas aquellas pacientes oncológicas, justamente, y quienes acompañan a las pacientes oncológicas, que hay que perderle el miedo a la palabra cáncer. Muy buen tema hoy. Hasta el próximo jueves.